Buenas. Esta semana vamos a trabajar en el práctico 7 de entrada, salida e interrupciones. Vamos a hacer el ejercicio 1 y 7. ¿Está bien? El ejercicio 1 es de entrada-salida puramente y el ejercicio 7 ya incorpora interrupciones. Son ejercicios, bueno, el primero es bastante fácil, aunque vamos a ver que vamos a hablar de bastantes cosas que habilita este ejercicio. Y el 7 ya es un ejercicio más parecido a lo que podría ser un ejercicio de parcial o de examen, quizás un poquito más fácil, pero ya van a ver que son ejercicios con letra, es decir, que presentan un problema que hay que modelarlo y resolverlo con la técnica adecuada. Así que bueno, voy a leer el ejercicio 1, que dice: se considera el teclado de una terminal de caracteres controlado por un microprocesador. El dispositivo es accesible mediante dos registros de un byte estado teclado y dato teclado, accesibles en direcciones de entrada-salida de solo lectura. El hardware coloca el valor 1 en el bit más significativo de estado teclado cuando hay un carácter disponible. Cuando se lee el carácter disponible en dato teclado, el hardware coloca el valor 0 en el bit más significativo de estado teclado. Escribir un procedimiento que lea los caracteres y los almacene en una lista de largo variable. Entonces este ejercicio presenta una realidad donde hay un dispositivo de entrada-salida, que en este caso es el teclado, que desea transmitir caracteres hacia la CPU. La CPU, para interactuar con el dispositivo de entrada-salida, esto ya lo vieron en teórico, lo hace a través de los registros de entrada-salida que están en la controladora. En este caso la controladora del teclado tiene el puerto de entrada-salida estado teclado, el registro estado teclado, que es de solo lectura, de los cuales interesa solamente el bit más significativo. Sigamos acá. Este es el bit menos significativo, el bit 0. Este es el bit más significativo, el bit 7. Y el bit más significativo indica que hay un carácter disponible. Por otro lado está también el puerto de entrada-salida de solo lectura dato teclado, el cual contiene claramente el carácter a escribir, o sea, el dato que quiere transmitir el dispositivo de entrada-salida hacia la CPU. Y la letra menciona que el dispositivo de entrada-salida coloca un 1 en el bit más significativo del registro estado teclado cuando hay un carácter disponible, es decir, cuando podemos leer este registro de entrada-salida, y al leerlo, al realizar la lectura, se coloca un 0 acá. El dispositivo de entrada-salida coloca un 0 acá. Entonces, lo primero a ver, esto tenemos que hacer ¿cómo se llama? Un programa de alto nivel. Es cómo realizar las lecturas y las escrituras en el espacio de entrada-salida. Esto está aplicado en teórico, pero disponemos de dos pseudo-instrucciones en realidad, que son in, que recibe un puerto, que lo que hace es leer en la dirección de entrada-salida indicada por puerto, y eso devuelve lo que, dependiendo del tamaño del puerto de entrada-salida, es decir, si es un carácter, devuelve un char; si es un puerto de 16 bits, devuelve un short; si es un puerto de 32 bits, devolverá un int. Vamos a ponerlo así. Devuelve un cierto dato. Y después la pseudoinstrucción out, que recibe un puerto, o sea, una dirección y un dato, y escribe, o sea, realiza una escritura en la dirección de entrada-salida a puerto, colocando estos datos. Lo que dice la letra es que cuando se realiza un in del dato teclado, el hardware, la controladora, pone un 0, coloca un 0 acá. ¿Está bien? Entonces,
Se pide escribir un procedimiento, vamos a hacer un void leer caracteres, que lea los caracteres obtenidos en datos del teclado y los guarde en una lista de largo variable. O sea, para hacer la lista podemos usar cualquier cosa. Esto no es parte del curso, está bien. Pueden usar algún TAD como los que vieron en programación 2, o si ya realizaron programación 4 pueden usar alguna clase. Eso no es demasiado importante que el lenguaje utilicen, mientras sea claro, está bien. En este caso vamos a hacer por acá una variable global de un TAD llamado lista, y vamos a usar alguna función crear lista que supondremos existente en el TAD, que va a dar una lista nueva. También ahí vamos a guardar los caracteres. Esto, de vuelta, no es demasiado importante la sintaxis que usen, pero que sea clara. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede este procedimiento saber que hay un carácter disponible en dato teclado? Claramente hay que utilizar la instrucción in para leer este byte. Pero la pregunta es cuándo hacerlo. Porque si este procedimiento ejecuta y se lee el estado teclado y hay un 0 en el bit más significativo de este registro, significa que en ese momento no hay un carácter disponible, pero puede darlo más adelante. Entonces lo que vamos a hacer, esto les va a resultar un poco extraño y le voy a explicar después por qué lo hago. Vamos a hacer un while true, o sea un loop infinito, que lo que va a hacer es, ahora sí, en cada iteración del bucle, leer este registro de entrada-salida de estado teclado, y si hay un carácter nuevo, lo vamos a leer y lo vamos a guardar en la lista. Es súper simple y por eso es que está catalogado como un ejercicio fácil, porque vamos a ver que el código es muy simple. Vamos a hacer char estado igual in del puerto estado teclado. Normalmente en los ejercicios solemos poner un define, estado teclado, puntos suspensivos. Acá no lo hice para ahorrar un poquito de espacio. Entonces esto, ¿qué va a hacer? Va a colocar en el carácter estado, en la variable estado, el contenido del puerto de entrada-salida de solo lectura estado teclado. ¿Y por qué tipo char? Porque es 8 bits. ¿También? Esto es importante. Respetar el tipo de datos del puerto que están leyendo. Para que machee. En este caso, como el char tiene 8 bits y el puerto es de 1 byte también, esto está bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es evaluar, o sea, averiguar qué es lo que hay en este primer bit. El bit más significativo del registro, de la variable. Eso lo que hay que hacer, se puede hacer una máscara. Lo que hay que hacer en realidad es una máscara. Es decir, utilizar el AND bit a bit con una constante apropiada. Recuerden que AND es un solo AND. En este caso vamos a usar la constante 0x80. Y voy a poner un comentario, la primera vez nomás, recordando que 0x80 es en binario 10000000. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Al realizar el AND bit a bit, esto lo pueden recordar el práctico 2 o 3, al realizar el AND bit a bit entre esta variable y esta constante, los 7 bits menos significativos se van a igualar a 0, porque AND con 0 A, AND 0 da 0, no importa lo que valga A. Y lo único que va a dejar este AND bit a bit es el valor del bit más significativo. O sea que esto puede devolver o la constante 0, o sea, el valor 0, si el bit más significativo de estado teclado era 0, o el valor 0x80 si este bit varía 1. ¿Está bien? Pueden verificar las cuentas ustedes y ver que solo esas dos opciones dependiendo del bit más significativo. En el caso de que el bit más significativo valga 1, este AND va a dar 0x80 y eso va a evaluar a positivo. No es necesario ponerle igual nada, porque en C todo lo que no sea 0 evalúa positivo. O sea que si el bit más significativo está prendido, vale 1, este if va a entrar acá adentro. ¿Está bien? Se va a ingresar adentro del if.
O sea que esto significaría que hay un carácter nuevo para leer. En caso de que haya un carácter nuevo para leer, hay que leerlo, efectivamente. In de dato teclado. Ya voy tomando nota para el siguiente ejercicio, que tengo que achicar la letra un poco. Porque claramente no, el otro ejercicio tiene más código, no me va a entrar. Carácter igual in dato teclado, de nuevo es el tipo char porque es un solo byte. Y ahora simplemente agregarlo a la lista. Vamos a hacer alguna función del tag lista, insertar en la lista L el carácter. Cierro el if, cierro el while, cierro la función. Entonces, el código del ejercicio es este. Es simplemente cómo interactuar con los dispositivos de entrada-salida, en este caso a través del in, y tomando nota de que la letra dice que no es necesario escribir este registro en cero, no es necesario decir, ya lo leí e informo al registro de entrada-salida que ya lo leí escribiendo un 0 acá, sino que automáticamente ya leyendo el byte de entrada-salida del dato teclado, el hardware se encarga de colocar un 0 acá. O sea que la siguiente vez que lea, en 2 iteraciones siguientes del loop, no voy a entrar al if a menos que haya 2 caracteres nuevos. Es decir, yo verifico que hay un char nuevo y al hacer este in, ya yo me estoy asegurando que en la siguiente iteración, al leer este estado, el bit más significativo va a leer 0. O 1 en caso de que el teclado haya procesado un carácter nuevo. Por temas de tiempo, eso es poco probable que pase porque el dispositivo de entrada-salida es razonable de que demore en procesar dos caracteres nuevos, lo que uno demora en apretar 2 teclas, que es mucho más lento que lo que se demora en hacer un loop en una CPU. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, iba a decir eso y por otro lado comentar un poco sobre este while true, que en realidad si ustedes escriben esto y lo ejecutan, bien, su CPU va a obtener los caracteres desde la entrada-salida y guardados en la lista, pero la CPU así, si ustedes están en un contexto como el del obligatorio, donde tienen un monoprocesador y no hay ningún sistema operativo ni nada, parecería como que la CPU se va a colgar, porque esto va a estar ejecutando siempre. Bueno, eso a priori es cierto, y en realidad no pensaba decir más nada acá, sino que capaz cuando en sistemas operativos van a hablar un poco de procesos y de cómo un proceso que realice esto puede coexistir con otros procesos ejecutando al mismo tiempo. Y también es un poco motivador para notar que esto en realidad no hay que hacerlo así en la vida real. En la vida real, este tipo de verificación de entrada, para este tipo de bucle para verificar si un bit de entrada-salida cambió de valor, que se llama polling, no tiene mucho sentido. Por este tipo de cosas, por la complicación que exige estar leyendo todo el tiempo, es que se recurre a las interrupciones. Es mucho más práctico que el dispositivo de entrada-salida avise a la CPU cuando hay un byte nuevo para leer. ¿Está bien? Espero que se haya entendido eso. Tengo impulsos de preguntarle a la clase a ver si ya sí entendieron, pero claramente no va a ser muy efectivo. Bueno, este es el ejercicio 1. Voy a leer el ejercicio 7, que es el próximo a hacer. Y van a ver que es un poquito más complicado y trata sobre interrupciones y también va a permitir hablar bastante sobre interrupciones. Ejercicio 7. También es un problema, va a explicar una realidad y la vamos a modelar correspondientemente. Se desea controlar el escape de gas en una fábrica de recarga de garrafas. También el contexto es una fábrica de recarga de garrafas. Por ese motivo se instala un sistema de seguridad controlado por un procesador utilizado en forma dedicada. El sistema está formado por un sensor de gas, un extractor y una válvula de corte. El sensor controla la concentración de gas en el ambiente.
Es posible conocer si la concentración de gas es peligrosa o no consultando el registro de entrada-salida del sensor. El extractor y la válvula pueden controlarse manipulando el registro de lectura-escritura asociado a ellos. Una vez cerrada, la válvula solo puede abrirse manualmente. El sistema debe encender el extractor toda vez que se detecte escape de gas, es decir, que la concentración de gas es peligrosa, y apagarlo cuando el escape culmine. Si el escape persiste por más de 30 segundos, se debe cerrar la válvula y apagar el extractor cuando el escape haya finalizado. Voy a leer hasta ahí, después continúo leyendo sobre el resto de la especificación, que habla un poquito sobre cómo funcionan los dispositivos de entrada-salida y cuáles son los registros a utilizar. Pero voy a parar un poquito para hablar de cómo vamos a modelar el problema. Primero que nada, mencionar que como este es un procesador dedicado, nosotros eso significa que el procesador que vamos a utilizar solo va a ejecutar nuestro programa y nada más. O sea que en ese caso no hay problema de utilizar una estructura de while true como la que escribimos en el programa, en el ejercicio anterior. Los problemas de interrupciones que son contra procesadores dedicados, se espera que tengan un programa principal que sea un while true. ¿Por qué? Porque todo el código que va a ejecutar esa CPU va a ser el que vamos a escribir nosotros, y si escribiéramos un procedimiento que empieza y termina, la CPU tiene que ejecutar algo a continuación y va a ejecutar basura, como lo vieron en el obligatorio. Pero dejando eso de lado, quería modelar un poquito con una máquina de estados, que es una buena manera de trabajar este tipo de problemas, porque son problemas que responden a eventos externos. Mucha parte del tiempo consiste en estar realizando tareas repetitivas o esperando un evento de entrada-salida externo, para lo cual hay que quedar en bucle infinito y esperar una interrupción. Entonces ese tipo de problemas que se ejecutan con un bucle gigante, es útil manejarlos con una máquina de estados. Es práctico modelarlos con una máquina de estados. Entonces el problema dice que al inicio, cuando encendemos el sistema, la concentración de gas es segura. O mejor dicho, no hay escape de gas. Cuando se prende el sistema, se asume que no hay escape de gas. Estando en este estado, lo que se debe hacer es ir verificando permanentemente el puerto sensor, y si el bit menos significativo, como dice la letra, está encendido, significa que la concentración es peligrosa. Si la concentración es peligrosa, se debe encender el extractor, y por ahora vamos a poner solo eso, o sea, encender el extractor para intentar apaciguar el escape de gas. Entonces, si estamos en estado seguro y ocurre el evento concentración peligrosa, esta notación le voy a explicar. Lo de la izquierda es el evento que desencadena la transición, y lo de la derecha es qué hay que hacer en caso de detectar la transición, o sea, detectar el evento. En este caso son dos cosas, pero por ahora voy a poner uno, encender extractor. Y vamos a ir al estado peligroso. ¿Está bien? En este estado hay dos maneras de salir de este estado. La letra dice que si el escape de gas persiste por 30 segundos, o sea que de alguna manera hay que medir esos 30 segundos, y ahora vamos a hablar de eso. En ese caso hay que cerrar la válvula y esperar a que la válvula sea abierta manualmente. La interpretación de qué significa ser abierta manualmente, por lo menos la que le doy yo, es que el sistema tiene que estar reseteado externamente, o sea que en caso de encontrar que la concentración de gas persiste por más de 30 segundos, vamos a poner escape por más de 30 segundos. En ese caso lo que tengo que hacer es cerrar la válvula. Y me voy a ir a un estado que le voy a llamar válvula cerrada.
hasta, en espera de este estado no voy a salir, en espera hasta que se resete el sistema. ¿Está bien? Cuando se resete el sistema va a reiniciar en el estado seguro por diseño. ¿Está bien? Este es el estado inicial, que se puede anotar de esa manera. Entonces, voy a leer un poquito más de la letra porque la letra va a mencionar cómo podemos medir el tiempo. La letra dice, bueno, hablé un poquito sobre el puerto de entrada-salida. El sensor está ubicado en la dirección de entrada-salida sensor. El bit 0 tiene el valor 1 si la concentración de gas es peligrosa y el valor 0 cuando no lo es. Los bits del 1 al 7 son reservados. El extractor y la válvula se controlan mediante la dirección de entrada-salida accesorio, donde el bit 0 se setea a 1 para encender el extractor y 0 para apagarlo, y el bit 1 se setea a 0 para cerrar la válvula. Los bits del 2 al 7 son reservados. Escribir todas las rutinas necesarias para implementar el sistema de seguridad en un lenguaje de alto nivel, y ahora viene la parte de medir el tiempo, dice, se dispone de un reloj externo que genera una interrupción cada 10 Hz que es atendida por la rutina tiempo. Entonces tenemos un timer, y esto con una interrupción que va a ejecutar con frecuencia 10 Hz, o sea, una vez cada 0,1 segundo. Y esto es muy clásico, ¿está bien? Nosotros vamos a tener un cierto código, que va a ser nuestro main, que va a estar en un bucle infinito. Y por otro lado vamos a tener una interrupción, que es el timer, que se va a invocar una vez cada 10 segundos. Perdón, 10 veces por segundo, o sea, una vez cada 0,1 segundo. Esa interrupción, entonces, ¿para qué nos va a servir? Va a interactuar con el programa principal a través de variables. Y en particular, el timer es muy clásico, normalmente siempre se utiliza de la misma manera, que es llevar una cuenta en una variable de cuánto tiempo pasó. Es decir, podemos inicializar una variable en el main con el valor 0 y desde ese momento sabremos cuánto tiempo pasó desde que se inicializó la variable, porque si en la rutina timer se le incrementa el valor una vez, en 1, si en cierto momento el valor de esa variable vale 10, sabremos que pasó un segundo, porque si entonces se invocó la rutina de interrupción 10 veces. Entonces esa descripción que la hice señalando el aire, digo, todavía no escribí nada, era para mencionar que en este diagrama de estados, otra de las cosas que voy a tener que hacer cuando pase al estado peligroso es inicializar el timer. O mejor dicho, inicializar el tiempo. ¿Esto qué es? Es tomar una variable y cargarla con 0 y, por ejemplo, incrementarla de 1 en 1 en el timer, en la interrupción del timer, cosa de saber que una vez que pasé de estado peligroso a válvula cerrada, una vez que sepa, que yo sigo en este estado peligroso y que la variable tiene un valor que me dice que pasaron 30 segundos, yo pueda moverme de peligroso a válvula cerrada. ¿Está bien? Así es como se interactúa con los dispositivos de entrada-salida para obtener información del mundo real. Otra manera de salir del estado peligroso es simplemente que la concentración del gas deje de ser peligrosa. O sea, vamos a poner acá concentración no peligrosa. Y en ese caso lo que hay que hacer es apagar el extractor nomás. ¿Está bien? Eso es para volver de peligroso a seguro. Y luego en válvula cerrada, en realidad hay una autotransición que ocurre cuando la concentración deja de ser peligrosa, porque acá también hay que apagar el extractor. La letra dice, por más que cerramos la válvula, de todos modos hay que mantener el extractor encendido hasta que la concentración del gas deje de ser peligrosa. O sea que voy a poner también concentración no peligrosa apagar extractor. Bien. Voy a dejar esta parte para el código, que me va a llevar probablemente 2
dos pizarrones y voy a anotar en chiquito acá la parte de los puertos de entrada-salida. Porque dice que está el puerto de entrada-salida sensor, que tiene 8 bits. Y el bit menos significativo, este, indica si la concentración es peligrosa. Y después está, este puerto hay que aclarar, es de solo lectura. Qué horrible que me quede escribir de este lado, pero si me paro acá, no salgo en el video. Accesorio. Después está el puerto de entrada-salida de lectura-escritura, accesorio. Ahora vamos a ver por qué es importante lo de lectura-escritura. Que es también de 1 byte. Y tiene en el bit menos significativo, eso no lo tengo escrito, creo que en el bit menos significativo se controlaba el extractor. Sí. El bit 0 se setea a 1 para encender el extractor y 0 para apagarlo. O sea, este es el extractor. Y el bit 1 es la válvula. El bit 1 se setea a 0 para cerrar la válvula. Cero, cierra. Y acá 1 abre. ¿Está bien? Van a tener que girar un poco la cabeza para leer esto, pero sepan disculpar. El resto de los bits son reservados. ¿Qué significa esto? Que no los podemos escribir. O sea, el registro del controlador de entrada-salida se reserva esos bits del registro para uso interno y no los podemos sobreescribir. En el caso del registro de solo lectura no hay problema porque solo lo vamos a leer, o sea, no podemos escribirlo. Pero en el caso del registro de lectura-escritura es un poquito más complicado. Porque si yo quiero escribir el bit 0 o el 1, no puedo simplemente hacer mi única instrucción es out, es la única, que yo le mando un byte entero. O sea que no hay manera de solo escribir estos dos bits. Lo que se hace de esa manera es, lo que se hace entonces es leer el registro entero y realizar una máscara para cambiar solo el valor de estos bits y luego escribir el byte entero. O sea que yo estaría recordando lo que hay en los bits más significativos, en los 6 bits más significativos, le sobrescribo el valor del bit 1 y 0 y luego escribo ese byte entero en el espacio de entrada-salida. De esa manera vuelvo a escribir lo que había. Bueno, vamos a escribir el código. Ahora cuando escriba el código les va a quedar, espero que quede súper claro, por qué es beneficioso mantener esta estructura de máquina de estado. Porque pasar de una máquina de estados a código de interrupciones, a un código de esta forma con un loop infinito, es súper sencillo, o es bastante sencillo. Voy a dejar algún espacio para constantes y variables. Tratar de escribir con un poco de letra un poco más chica. Void main. Y bueno, algunas cosas. Voy a dejar un poco de espacio de inicialización. Y vamos a empezar el while true. Lo primero que nada es que la inicialización va a precisar una cierta variable, que por ahora le voy a poner acá, pero cuando llegue a la parte de interrupciones vamos a discutir un poco dónde tiene que ir esa variable, que va a ser el estado. Vamos a ponerla así. Char estado igual estado seguro. Y esto es una constante que se puede definir acá arriba. Esta vez tengo lugar, así que lo voy a hacer. Vamos a hacer un define. Estado seguro.
igual... No va igual acá. Vamos a ponerle 1. Al estado seguro. ¿Por qué char acá? Esto es como una cosita de arquitectura de, bueno, si voy a tener una variable que va a tomar solo poquitos estados, porque el char va a tomar solo el valor 1, 2 o 3, bueno, tiene sentido utilizar una variable con pocos bits para ahorrar un poquito. No es que sea necesario, pero los docentes de arquitectura vemos con buenos ojos utilizar los tipos de datos apropiados para guardar la cantidad de datos que corresponde. No es que, lo que quiero decir es que no es que ahorrar 3 bytes o 7 bytes vaya a ser importante en la computación de hoy en día, pero sí demuestra que ustedes entienden que como estos son solo 3 valores, con un char me da. ¿Está bien? Si tuvieran variables de 2 bits, usarían variables de 2 bits. Pero como la más chica que da C es de 8, usen una de 8. Bueno, entonces en este lado voy a dejar un poquito de código acá, pero la estructura de operar con una máquina de estados es que te queda un while de un switch. Es decir, while true es un loop que vamos a ejecutar siempre y después lo que hagamos depende del estado en el cual estemos y eso ordena bastante el código, porque si ustedes empiezan a usar variables booleanas para decir, estoy en estado seguro o estoy en estado peligroso, después en realidad lo que tienen que implementar para hacer algo parecido a esto es codificar los estados con esas variables booleanas y créanme que queda complejo. ¿Está bien? Y lo pasa seguido de que se saltean algún caso o algún caso sería alguna combinación de esas variables booleanas que no están considerando. Utilizar un switch case ayuda mucho porque las opciones son o esta o esta o esta y listo, y una variable sola. Entonces al switch estado, y si estoy en el estado seguro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar si la concentración es peligrosa. Esto en realidad tendría que hacer un in de la variable sensor para chequear el bit 0 y ver si la concentración es peligrosa. Y lo podría hacer acá, pero como en realidad, habiendo hecho la solución, ya sé que lo voy a tener que hacer en casi todos los estados, lo voy a poner acá arriba. Antes del loop, antes del switch, voy a hacer un char. Vamos a ponerle concentración, cons, igual. Perdón, vamos a cambiarle esto. Voy a hacer un boolean directamente. No, vamos a hacer las variables, perdón. Char, concentración, igual in del puerto sensor. En este sería la variable sensor. Y ahora quiero un boolean peligroso, concentración and 1. ¿Está bien? En realidad este byte es el puerto, es el contenido del registro de lectura, de entrada, salida, sobre lectura. Y esta es la variable and1. Yo tengo un booleano ahí que lo que hace es tomo este byte entero, le hago el AND con el valor 1. Al hacer el AND bit a bit con el valor 1, eso va a mandar a 0 todos los bits más significativos. Y luego el booleano va a ser true si lo que hay acá es 1, o false si lo que hay acá es 0. ¿Está bien? Entonces, ahora sí. Si peligroso. Si estoy en estado seguro y la concentración de gas es peligrosa, tengo que hacer estas dos cosas. Encender el extractor, iniciar el tiempo y cambiar de estado. ¿Está bien? Encender extractor. Lo podemos hacer con una función.
Vamos a ver si funciona apagar extractor. No, perdón, es encender en este caso. Estoy aplicando optimizaciones al código todo escrito en el aire. Encender extractor. Porque además no me da el espacio. Y ahora lo voy a escribir ahí arriba. Encender extractor. Inicializar el tiempo. O sea que vamos a tener una variable tics igual 0. Que ahora también la voy a inicializar por acá, pero después vamos a ver que va en otro lado. Int tics igual 0. Tics igual 0 para inicializar los tics del timer. Y moverme de estado. Esto va a ser estado igual estado peligroso. Y listo. Y ahí estaría terminando este caso del switch case. ¿Está bien? La función encender extractor, capaz que la hago por acá. Más adelante. Ahora vamos a continuar con el switch case, acá arriba. ¿Está bien? Esto sigue acá. Case. Estado peligroso. Que lo vamos a definir acá arriba. Define. Estado peligroso. Y ya podríamos poner la segunda variable también, ¿no? Estado peligroso 2. Y define estado válvula cerrada, que vamos a ponerle solo V corta cerrada 3. Bien, entonces si estoy en estado peligroso, tengo dos condiciones para irme de ese estado, o sea que tengo dos cosas para verificar. Uno, que la concentración no sea peligrosa, que es lo primero que vamos a verificar. If not peligroso. Eso estoy acá. Vamos a llamar a la función apagar extractor. Que también la voy a hacer después. Tenemos encender extractor y apagar extractor para hacer más adelante. Y moverme de estado. Estado igual estado seguro. Tic, tic. Y ahora, si la concentración seguía siendo peligrosa, o sea que no se dio esta transición, vamos a verificar si se da esta. Hay que verificar si los tics son mayores que ¿cuánto? Porque este tics todavía no lo utilicé, pero se va a incrementar en la interrupción del timer. Es decir, que va a aumentar a razón de 10 veces por segundo. O sea, tics igual 10 equivale a un segundo. O sea que si yo quiero 30 segundos, tengo que esperar a que tics sea por lo menos mayor o igual que 300. Si tics mayor o igual que 300, y acá algo que solemos hacer en la asignatura es usar una constante, es decir, ponerle acá 30 segundos a esto y definirlo también acá arriba. Estos son tips de prolijidad que después creemos que a ustedes, o por lo menos a mí me parece, que les ayuda cuando hacen las soluciones, les ayuda a leerlas y también nos ayuda a nosotros a corregir, eso seguro. Porque no solo de arquitectura vive el hombre, también damos buenas prácticas de programación acá. 30 seg 300. Bien, entonces cuando lleguen acá va a ser si tics es mayor o igual que 300.
se va a haber dado esta transición. El escape es por más de 30 segundos. En ese caso hay que cerrar la válvula, que también lo vamos a hacer con una función. Lo estoy haciendo con funciones porque no me entra el pizarrón también, si no... Cerrar válvula, el timer no me interesa y puedo moverme al estado válvula cerrada. Estado igual... le he puesto estado allá arriba, B cerrada. ¿Está bien? Y ahora break para salir de este case. Por último, tengo que estar en estado válvula cerrada, case, estado B cerrada. Si notan algo de lo que estoy haciendo, la resolución del problema estuvo acá. Lo que estoy haciendo ahora es traducir esa máquina de estados a código, pero en realidad no estoy pensando en lo que tiene que hacer este código. La parte de pensar la hice acá. De decir, bueno, está así, ¿cómo mover tu sistema? Para, si estoy en estado seguro y viene la concentración peligrosa, me muevo de estado, me acuerdo de inicializar el tiempo, si hay más de 100 segundos me muevo acá. Y luego estoy básicamente copiando de un lenguaje no de programación a un lenguaje de programación. Acá la única transición es una autotransición, o sea que no me voy a mover más de este estado. Y digo, si la concentración es no peligrosa, tengo que apagar el extractor. Y break. Switch. Y el while. Ven, acá termina el main. Esto sería switch, el fin del switch. Y acá sería el fin del while. Ahora, después hablo un poquito sobre esto, sobre esta parte del final. Porque esto en realidad va a quedar continuamente apagando el extractor. Después hablamos un poquito sobre eso. Entonces el main sería así. Ahora vamos a hablar un poquito de las interrupciones. Tenemos que implementar la interrupción del timer, que es una sección de código chiquita. Y vamos a poner void, está bien, importante que las interrupciones no devuelvan nada. La palabra reservada interrupt. Y el nombre de la rutina, que en este caso se llamaba timer. Algunas cosas. Recuérdense de la rutina de interrupción. Siempre void, porque no devuelven nada. Esta palabra reservada es para ayudarnos a la corrección también. Saber, bueno, esta es una interrupción. No se puede invocar desde el software. Se invoca desde el hardware y no recibe parámetros, ¿está bien? Porque el hardware no le pasa parámetros a la CPU. En todo caso, si le quiere transmitir una información a la CPU, se hace a través de los registros de entrada-salida. No a través de interrupciones, no a través de parámetros en la interrupción. Acuérdense, el dispositivo de entrada-salida coloca un 1 en la señal int_r o int. La CPU detecta esa señal y realiza el mecanismo que va a invocar esta interrupción. Y el mecanismo no incluye parámetros por ningún lado. El mecanismo es enmascarar las interrupciones, verificar cuál fue el dispositivo que interrumpió, buscar la dirección de la rutina, preservar el contexto en caso de que la CPU tenga un contexto que preservar y saltar a la rutina de interrupción correspondiente. En nada de esos 5 pasos hay algo que implique pasar parámetros al timer o a la interrupción en cuestión. Entonces, acuérdense, algo que es eliminatorio en estos ejercicios es ponerle variables a la interrupción. Bueno, entonces, la interrupción del timer, en este caso, no va a ser nada más que tix más. Después podemos hacer un poquito de verificar correctitud, a ver si habría que ponerle un if dependiendo del estado, si no, ahora lo vemos, después lo vemos. Pero a priori solo quiero que cuente.
Entonces algo importante acá es que como esta variable está utilizada tanto en la interrupción del timer como en el main, esta definición no la puedo hacer acá, sino que la tengo que hacer acá. T igual 0, pero definirla arriba. Bueno, pongamos que la inicialicé 2 veces, pero la definí acá arriba. ¿Está bien? Entonces puede ser utilizada tanto en el main como en la interrupción. Es una variable global del sistema. Importante no definirla acá. ¿Está bien? ¿Se entiende? Otra cosa a realizar es la instalación de las interrupciones. Ustedes están en una máquina dedicada. Le dan un reset al sistema, o sea, lo prenden, por decirlo de una manera. Y el sistema empieza a ejecutar el código que ustedes escribieron, porque es una máquina dedicada, o sea, no hay más código en el sistema. Empieza a ejecutar esto. Al inicializar una máquina, la máquina tiene las interrupciones deshabilitadas. Cuando llegan al main, tienen que habilitarlas ustedes. Es decir, tienen que invocar a lo que se llama la instalación de las interrupciones. Que eso lo vamos a ver en bajo nivel. ¿Cómo sería realizar las configuraciones necesarias para que cuando el timer interrumpa se ejecute efectivamente esta rutina? Luego inicializar las variables y eventualmente antes del while llamar a la función enable. Tenía que haber dejado un lugarcito acá. Llamar a la función enable para habilitar las interrupciones. ¿Está bien? Esto de vuelta es una pseudo instrucción. La usamos nosotros en arquitectura, no es que exista de verdad. Esto lo que decimos es habilitar interrupciones. ¿Qué sería esto? Es poner en 1 o poner en 0, dependiendo del si es activo por nivel bajo o alto, el bit de las flags que indica que las interrupciones están habilitadas. ¿Está bien? O sea, en 1. Si la máquina fuera, ¿cómo se llama? Fuera no dedicada, entonces lo que ustedes tienen que asumir, lo que ustedes saben, es que antes de este código se ejecutó otra cosa. Antes de este código se ejecutó el código del sistema operativo, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que instalar rutinas adicionales. Antes que todo, o sea, arriba del todo, al empezar, tienen que llamar a la función disable para deshabilitar las interrupciones. O sea, ustedes no pueden inicializar interrupciones y inicializar variables de la interrupción con las rutinas habilitadas. En particular, la instalación no se puede hacer con las rutinas habilitadas. Entonces tienen que invocar el disable, instalar las interrupciones, inicializar las variables y luego inicializar las interrupciones. O habilitarlas, mejor dicho. En este caso, como es una máquina dedicada y el sistema inicia con las interrupciones deshabilitadas, no es necesario escribir esto. ¿Está bien? Eso quería escribirlo. Recuerden, sí, que antes del while true en general siempre van a tener que poner un enable para habilitar las interrupciones. Lo que nos faltaba ahora era escribir esas funciones chiquititas que van a operar con la entrada-salida. Les había dejado después para después porque no me daba el espacio, así que vamos a ponerlas por acá. Tenemos la función encender extractor, que ¿qué tiene que hacer? Tiene que colocar un 1 en el bit menos significativo del puerto de entrada-salida accesorio. ¿Está bien? Entonces eso no es una sola instrucción, porque como les comenté hoy, más antes, el registro entre lectura y escritura, o sea, hay que leerlo, pasarle por arriba el valor de este bit y después volver a escribirlo. O sea, vamos a poner char accesorio, vamos a ponerle acc nomás, igual in del puerto accesorio. Luego una máscara para habilitar, o sea, para setear el bit 0 de este byte. Entonces, ¿qué máscara puedo hacer yo para colocar un 1 acá
Si quiero colocar ceros es fácil, es un AND con 0 en ese lugar. Perdón, AND con 0 en todos los demás. AND con 1 en todos los demás. Si quiero colocar un 1 acá, tengo que poner un OR. Entonces, ACK es igual ACK OR 1. ¿Está bien? Vamos a tener el byte cualquiera, imagínense un byte que tenga esto. O sea, un byte con bits aleatorios. Y al hacerle el OR bit a bit con algo que es 0,000,0001, que es lo que estoy realizando acá, esto va a dejar todos los bits más significativos como estaban, y en la posición del bit menos significativo va a escribir un 1, porque acá no importa lo que hubiera, OR con 1 da 1. Entonces esto, en definitiva, deja igual todos los bits de la variable ACC, excepto el bit menos significativo que le pone un 1. Ahora tenemos que hacer out accesorio con el valor ACC. ¿Está bien? Esto es el encender extractor. La función apagar extractor es muy similar. Vamos a hacer ACC igual in de accesorio. Y ahora tenemos que escribir un 0. Esta parte es un poco más interesante. Un 0 en el bit menos significativo. En clase, cada vez que preguntamos esto, lo primero que pasa es alguien que dice, un OR con 0. No puede decir acá un OR con 1, acá un OR con 0. Pero no, OR con 0 no hace nada. ¿Está bien? OR con 0 deja lo mismo que estaba. Escribir un 0 es un poquito más complicado. Hay que hacer un AND dejando todo unos en la posición que yo no quiero modificar y 0 en la que yo quiero modificar. Entonces, de vuelta, agarremos el ejemplo anterior, un byte cualquiera, y yo le quiero poner vamos a ponerle 1 acá. Yo quiero ponerle un 0 en el bit menos significativo y tengo que hacerle un AND bit a bit con algo que deje los primeros 7 bits iguales, eso es AND con 1, y luego 0 en el bit menos significativo. De forma tal que yo hago 0 AND 1, 0, 1 AND 1, 1, 1 AND 1, 1, así. En definitiva, donde haya unos, queda exactamente lo que estaba arriba. Y en el bit menos significativo escribo 0, o sea, lo fuerzo a 0. ¿Está bien? Importante, los 7 primeros quedan iguales, el 0 baja a 0 forzado por esta máscara. Entonces, ¿qué constante es esta? Bueno, en decimal capaz que tienen que hacer unas cuentas, pero en hexadecimal es súper fácil. 0xFE. ¿Está bien? F porque es este y esta es E1110, 14. Luego hacen out al puerto de entrada-salida de solo escritura accesorio, de lectura-escritura accesorio, con esta constante, con esta variable. Y así es que apagan el extractor. Después nos queda una función más. Acá tenemos el encender extractor, el apagar extractor y queda cerrar válvula. ¿Está bien? Va a ser igual porque es en el mismo puerto de entrada-salida. Luego, lo que hay que hacer es escribirle un 0 en el bit 1. Bueno, si llamamos este 1 es el bit 2. No me acuerdo cómo se llama la letra. Este es el bit, típicamente este es el bit 0 y este es el bit 1. Y el de acá es el bit 7. Tiene que poner un 0 en el bit 1. O sea que vamos a hacer una constante muy parecida a esta. Solo que el AND tiene que ser F
D, ¿está bien? Porque es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Y esto es la D13. Y luego hacen out accesorio con la variable ACC. ¿Está bien? Bueno, ahí tienen las funcioncitas esas para operar con entrada-salida, por lo menos para este ejercicio. Quería comentar un par de cositas. Este ejercicio tiene algunas sutilezas en algunas partes que me parece que vale la pena comentar. En primer lugar, es que acá este TIX nunca lo cambiamos, ¿está bien? O sea, nunca se hace un if para ver si hay que aumentar, siempre se aumenta. O sea que mientras esté en el estado seguro, esta variable TIX va a estar aumentando. TIX puede valer muchísimo. Si yo me quedo en estado seguro minutos u horas, esta variable TIX va a seguir aumentando. Eso no importa. Porque recién vamos a empezar a contar a partir de transición. Cuando el estado es peligroso, yo enciendo el extractor y acá aprieto TIX igual 0, a partir de acá es que me voy a estar cambiando de estado. A estado peligroso. Entonces, este if TIX mayor o igual que 30 segundos está a salvo porque se empieza a contar los 30 segundos a partir de que yo hago la transición hacia el estado peligroso. Eso es una cosa que quería comentar. Otra cosa que quería comentar es qué pasa en el estado B cerrada, válvula cerrada. Yo me quedo en estado permanentemente, o sea que la CPU va a estar ejecutando este loop y entrando este switch todo el tiempo, y cuando la concentración deje de ser peligrosa, esto va a estar apagando el extractor todo el tiempo. Eso a priori da un poquito de ruido, pero no tiene por qué tener nada malo. El programa no dice que no se puede escribir todo el tiempo el puerto de solo escritura, el puerto de salida de lectura-escritura. Así que no hay problema de esto. En caso de que el problema dijera que una vez que se apaga el extractor no se puede volver a escribir el puerto, bueno, bastaría comprar una variable recordando que ya la escribí y no volver a entrar a ese if. ¿Está bien? Eso es algo que se podría hacer. Aparte de esas cuestiones de este código en particular, hay otra cosa que quería mencionar, que es una pregunta que nos hacen todo el tiempo y que es muy pertinente en este tipo de ejercicios, que es dónde colocar la lógica de estos problemas. Porque se puede hacer todo en el main, todo en la interrupción, o una combinación entre el main y la interrupción. La lógica siempre en el main, voy a empezar por un caso extremo, un caso diferente. Si la máquina es no dedicada, en ese caso no van a poder hacer la lógica en el main porque no va a haber un while true. Si la lógica es no dedicada, si la máquina es no dedicada, ustedes no van a tener un while true porque su programa tiene que empezar, terminar y dejarle la CPU a otras tareas de otros programas que estén ejecutando en este sistema no dedicado. Entonces, en ese caso, sí o sí, la lógica tiene que estar en las interrupciones, en el caso de la máquina no dedicada. Cuando la máquina es dedicada a la tarea, como en este caso, tienen que tener while true y pueden, les decía, optar por una combinación de la lógica o poner la lógica en el main o en la interrupción. Y acá sí, la lógica en el main siempre la pueden hacer, porque peor caso, la interrupción puede setear una bandera que diga se ejecutó la interrupción y el loop del main verificar esa bandera y básicamente estaría como inyectando el código de la interrupción en el main. O sea que la opción de escribir la lógica en el main siempre está. La lógica de escribir la opción de escribir la lógica en las interrupciones depende un poco de qué interrupción sea. El timer se ejecuta periódicamente. O sea, estas evaluaciones de estados se podrían hacer en el timer y no habría mayor problema en este problema. Algunos otros problemas tienen interrupciones que se ejecutan
no periódicamente, sino que depende de eventos externos que se pueden ejecutar una vez, dos veces o sin ningún tipo de regularidad. En ese caso no pueden poner la lógica ahí, depende del problema, o sea, depende del problema, de lo que quieren hacer en la interrupción, si pueden poner la lógica ahí o no. O sea, que eso no les puedo dar una receta general. Y la combinación también es un poco a gusto del consumidor. Podrían hacer, bueno, este problema tiene una variante donde esta transición, donde el verificar que yo esté más de 30 segundos en el estado peligroso, se haga dentro del timer, porque esto es una cosa que depende del timer. Imagínense esto, imagínense sacar un poco esta lógica de acá, sacar un poco este SIF, y acá en timer preguntar, si estoy en estado peligroso, ticks más, y ahí me fijo, si los ticks son mayores o iguales a 30, cierro la válvula y me muevo al estado de válvula cerrada. ¿Está bien? Eso es algo que pueden hacer. Lo voy a hacer, ¿saben qué? Lo voy a hacer ahora porque eso da lugar a una discusión interesante. Estoy improvisando acá. Voy a poner este código acá abajo. Vamos a hacer if estado peligroso, estado igual, estado peligroso, debería ponerle una advertencia a esto que estoy diciendo ahora porque voy a entrar en tópicos un poco más complejos, o sea que pueden rever esta parte del práctico después de haber hecho algunos ejercicios. Si el estado es peligroso, ticks más. Si los ticks son mayores o iguales a 30 segundos, estoy copiando el código de arriba, cerrar válvula. Y el estado me muevo a válvula cerrada. Cierro. Y borro esta parte de acá. ¿Está bien? Bueno. Primera cosa que hay que arreglar un poquito de esto es que ahora estado es una variable global. Estado la estoy usando en la interrupción. Entonces ya no puedo definirla acá. Sí voy a poner, sino que hay que definirla acá. Char estado igual estado seguro. Bien. Es una variable global ahora. Se utiliza tanto en el main como en el timer. Y a priori parece como que funciona bien, ¿no? Porque bueno, ustedes tienen este loop infinito donde esta parte de la máquina de estados la evalúan acá. Y esta interrupción la evalúan, y la interrupción evalúan la otra transición. Yo incremento los ticks siempre, y si estoy en más que 30 segundos, hago la otra transición y me voy en estado va cerrada. Ahora, ¿qué es lo complejo de trabajar de esta forma con interrupciones? Lo complejo de trabajar con interrupciones de esta manera es que, lo complejo de trabajar con interrupciones en general es que la interrupción puede ocurrir en cualquier momento. Ustedes saben que la CPU evalúa que existe una interrupción o no al final del ciclo de instrucción. O sea que entre cualquier dos instrucciones de nuestro código puede aparecer una interrupción. En particular hay un lugar de este código donde si aparece una interrupción hay problema. Si yo estoy acá, imagínense que estoy ejecutando esa parte del código. Y me interrumpen, y yo salto a ejecutar el timer. Es true que estoy en estado peligroso, es verdadero, porque estoy acá. Aumento los ticks, imagínense que justo es el tick número 30, o sea, a la misma vez ocurrió que dejó de haber estado peligroso, la concentración bajó,
pero yo no llegué a actualizar esta variable aún. Entonces, si bien es cierto que la concentración no es peligrosa realmente, mi programa todavía no se enteró, o sea, no le llegó a actualizar. En particular no se enteró la rutina de interrupción. Entra a este if, a este tick, si justo se daba también que los ticks son mayores o iguales que 30, voy a cerrar la válvula, ir al estado peligroso, al estado válvula cerrada, salir de la interrupción, continuar ejecutando esto e ir al estado seguro con la válvula cerrada. ¿Está bien? O sea, es un caso que no se debería dar, es un caso que no estaba modelado en la máquina de estados. Cerré la válvula y me quedo acá en el estado seguro. Tengan cuidado cuando hagan este tipo de problemas, porque sucede, y es uno de los problemas que más comúnmente aparecen, que no verificar las variables en lugares correctos y tener lógica mezclada, que puede complicar en caso de interrumpir en lugares oportunos, les puede traer problemas. La manera de solucionar esto acá es, antes de realizar, si hubiéramos hecho la lógica así y quisiéramos dejarla así y que funcione, antes de evaluar estado peligroso habría que poner un disable y al finalizar un enable de nuevo. O sea, hacer toda esta parte sin interrupciones, cuestiones de que no me interrumpan en ese momento y me rompan la lógica del problema. ¿Está bien? De todos modos, esto es algo que nosotros no recomendamos hacerlo por diseño. ¿Está bien? Si ustedes están haciendo un problema y les pasa esto, que les puede pasar, o sea, hacen un problema y se encuentran con un caso que se les rompe, bueno, ahí sí, está bien, lo pueden arreglar con un cierto disable enable, con cuidado. Pero no hacerlo diseñando, no diciendo, no lo conciban así. Traten de concebir soluciones que no tengan esto. Una manera de hacerlo es teniendo la lógica toda en el main. Eso es bastante seguro en general. Otra cosa, último pique antes de terminar este práctico. Recuérdense que las interrupciones tienen las interrupciones deshabilitadas. O sea, cuando se ingresa acá, por parte del mecanismo de la CPU para atender la interrupción, está deshabilitar las interrupciones. O enmascararlas, ¿está bien? Enmascarar las interrupciones. La causa número 1 de pérdida de exámenes de interrupciones es que ustedes llegan acá, algún osado, llega el código de la interrupción y pone un while true o algo así, o un loop esperando un evento, donde ese evento lo habilita otra interrupción. Entonces están en una interrupción esperando que le interrumpa otra. Y eso, por lo que acabo de decir, no pasa porque las interrupciones al entrar al timer están enmascaradas. Y a cualquier interrupción. Está bien, o sea que tengan mucho cuidado con eso. Acuérdense que al ingresar a la interrupción están deshabilitadas y no los va a interrumpir otra interrupción cuando estén ejecutando este código. El código del main sí es plausible de ser interrumpido en cualquier momento y por eso ocurre el problema que les comentaba. Bueno, este fue el problema 7 del práctico 7. Nos vemos en la que viene.